tardes, somos el equipo número 12 y vamos a presentar la resolución de los casos clínicos. Bueno, el caso 1 es un paciente masculino de 42 años, tabaquista, obeso, y se realiza un chequeo médico porque quiere bajar de peso. La primera pregunta dice de que ubiquemos el eje QRS que se encuentra localizado entre menos 30 y menos 90. Y la segunda pregunta, que dice que basado en su respuesta anterior, intente encontrar la causa electrocardiográfica de esta alteración, argumentando su respuesta. Y dice que está desviado hacia la izquierda porque ABF es negativo y D2 es isoeléctrico. Investigue cuál podría ser la etiología. Tome en cuenta sus factores de riesgo y su etiología es un infarto agudo al miocardio por sus antecedentes de tabaquismo y obesidad. Ok, creo que ahora vamos con el caso número 2. Vaya, en el caso número 2 es una mujer de 76 años que ha tenido asma grave desde hace 18 años, acude a servicios de urgencia quejándose de un aumento de falta de aire. Dice que la primera pregunta localiza el eje del QRS mediante el modo de determinación de cuadrantes. Vamos a agarrar D1 y ABF, donde D1 está negativa y ABF está isodifásica. Por lo que el eje se va a encontrar en el cuadrante número 4. Y por el método de la determinación isoeléctrica, ABF, vamos a ver de que está isoeléctrica y su perpendicular, que es de 1, está positiva. Entonces la localización del eje es de más o menos 180. Luego la siguiente diapo, por favor. La siguiente dice que hay que medir la frecuencia cardíaca por el método de 300, dejando evidencia en el trazo. Vamos a agarrar B2, que es donde está la onda R más en una línea gruesa. Ese sería el punto A, y luego por cada línea vamos a poner 300, 150, 100, 75. Como la línea B, la siguiente onda B, onda R, perdón, no cayó ni en 100 ni en 75, lo que se hace es entre 100 y 75 hay 25 números de diferencia. Estos 25 números se van a dividir entre 5, a lo que me equivale que cada cuadrito pequeño me equivale a 5. Entonces, sí, la línea de la onda B, de la onda R o línea B, cayó con un número después de donde marca el 100. Entonces sería 100 menos 5, 95 latidos por minuto. Y para comprobar que eso esté bueno, es 75 más 20 sería 95. Esa sería la frecuencia cardíaca de la mujer. En literal C dice, observe detenidamente la morfología del QRS y correlacione con los antecedentes patológicos de la paciente y concluya su diagnóstico electrocardiográfico con sus respectivos criterios electrocardiográficos para aumentar su respuesta. El diagnóstico electrocardiográfico es un crecimiento de aurícula derecha e hipertrofia del ventrículo derecho por una hipertensión pulmonar secundario a sus antecedentes de asma. Los criterios electrocardiográficos es que el complejo QRS mide 0.12 segundos, que sería algo normal. En D2, D3 y ABF encontramos una P pulmonar. La duración de la onda P es de 0.10 segundos, lo cual es normal. En D2, D3 y ABF se encuentra una onda P positiva. En B2 encontramos onda P bifásica puntiaguda. Y en B1, B2 y B3 encontramos una R alta.
La pregunta 4 dice qué diagnósticos diferenciales electrocardiográficos deben considerarse. Entre ellos está bloqueo de rama, impulso eléctrico ectópico y preexcitación ventricular. Vaya, el caso 3 es un paciente masculino de 71 años, quien es hipertenso desde hace 10 años con hipertenen 10 miligramos cada mañana, el cual tratamiento no se ha suspendido. El paciente consulta por dolor torácico opresivo retroesternal de 2 horas de evolución que inició en la madrugada y por no ceder, consulta. Poner la siguiente diapo, por favor. Vaya, nos pide que miremos la frecuencia cardíaca por el método de 300. Vamos a seleccionar una onda R que esté próxima a una línea vertical oscura y a partir de ahí vamos a buscar la otra onda R que esté próxima a la otra línea que sería la onda B. Entonces a partir de la línea A, que sería nuestra onda RA, contamos 300. Entonces sería 300, 150, 100, 75, 60, 50 y 43. Como nuestra onda B no cayó en una línea oscura, vamos a aproximar la frecuencia. Entonces entre 50 y 43 hay 7 cuadritos de diferencia o 7 espacios de diferencia. Entonces cada cuadrito, que son 5, nos equivale a 1.4. Entonces como la línea B está 2 cuadritos lejos de lo que es nuestra línea de 43, tendría un valor de aproximado de 45 latidos. Y en nuestro, nos pide también que observemos lo que es la onda P y interpretemos la anomalía que presenta. Esta onda P es una onda P mitral. ¿Por qué? Porque es una onda ancha y mellada. Esto nos va a representar que la primera joroba representa lo que es la despolarización de la aurícula derecha y la segunda nos representa la despolarización de la aurícula derecha. Entonces esta onda P sugiere que hay un retraso o un bloqueo en la producción de los impulsos entre la aurícula derecha y la izquierda. Y también nos sugiere que puede haber lo que es una hipertrofia de la aurícula derecha. Esta onda P suele aparecer en las derivaciones que son de 2, de 3 y de B4 a B6. Siguiente. Vale, nos pide que digamos lo que es el índice de Sokolov y el índice de Lewis. El índice de Sokolov es un criterio diagnóstico para lo que es el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda y esto se obtiene sumando la onda S que se encuentra en B1 más la onda R que puede ser de B5 o B6. Entonces en B1 nuestra onda S mide 18 y nuestra onda R que fue tomada de B6 mide 19, dando un resultado de 37. Para poder diagnosticar que hay una presencia de una hipertrofia ventricular izquierda, esta suma tiene que ser mayor de 35 y el resultado da 37, dándonos como resultado positivo para hipertrofia ventricular izquierda. Y en el índice de Lewis es un criterio de hipertrofia ventricular derecha. En este se va a sumar lo que es la onda R en D1 más la onda S en D3, resta con la onda R en D1 y la onda R en D3. La onda R en D1 nos da un valor de 6 y la onda S que está frenada nos da un valor de 0, restado con la onda S en D1 que es 1 y la onda R en D3 que nos da 6. Entonces 6 menos 7 sería menos 1. Para que nos dé positivo para hipertrofia ventricular izquierda tiene que ser menor de 14, o sea, menos 14, ya que su valor normal oscila entre menos 14 a 17 para poder decir que presenta una hipertrofia ventricular derecha. Pasala, porfa. Bueno, terminando el tercer caso clínico, literal D pide que se mida el intervalo PR en la derivación de 2 larga en todos los latidos, lo cual se hace y como ya se sabe, ese intervalo entre 12 a 20 es lo normal, pero esas derivaciones todas aparecen de 28, 30, 32, entonces están bastante extendido el periodo de tiempo. En el literal E dice que si existen latidos caídos, lo cual sí existen, que son cuando
cuando luego de una onda P no aparece un complejo QRS, entonces sí presenta en el electro la derivación 2 y su coeficiente de conducción sería de 2,1. También pide que escribamos los diagnósticos electrocardiográficos y los posibles diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos electrocardiográficos estaría un bloqueo AB de segundo grado, un bloqueo AB 2,1 o un bloqueo AB avanzado. Y como diagnósticos diferenciales podría ser siempre un bloqueo AB 2,1 avanzado y un bloqueo AB de segundo grado, MOVIT tipo 2. Continuando con el caso 4, tenemos a una paciente femenina de 84 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, fibrilación auricular y EPOC, que consulta por cuadro de diarrea de una semana de evolución, tolerando la vía oral e hidratándose con suero oral. Al preguntarle sobre sus medicamentos, únicamente trae consigo las tabletas del corazón, que resultan ser digoxina 0.25 miligramos, que según la paciente, por no tener otros medicamentos, decidió aumentar la dosis a una tableta 3 veces al día. Trae los exámenes que se reportan normales, excepto el potasio, que está a 2.5 miliequivalentes por litro. Y se decide tomarle un electrocardiograma. Ese es el electrocardiograma que tenemos ahí. En el literal A dice: observe determinadamente el trazo, si el trazo presenta ondas P normales. Podemos ver en algunas derivaciones como D1, D2, de ABF y B4, en las que se pueden observar ondas P normales que anteceden al QRS y otras que están después del QRS. Podemos decir que por esto mismo el ritmo es irregular y que no se origina en el nodo sinusal. El literal B dice que se mide la frecuencia en la D2 larga. Puedes pasar la siguiente. Y utilizando el método de los 300, podemos observar que la que está marcada el segundo QRS que está marcado se cae en una línea gruesa. Entonces se comienza a contar 300, 150, 100, 90, 75 y el otro cae entre 60 y 50. Entonces se ve que tiene un cuadrito nada más en el que cae el QRS, entonces se dice que tiene 58 latidos por minuto. ¿Puedes regresarla, por favor? La otra literal dice que sí existen latidos prematuros y que se clasifican por su origen y su frecuencia. Pues podemos observar que sí existen latidos prematuros porque se pueden observar diferentes QRS que no caen donde deberían y que tienen una forma irregular. Y pues según su lugar de origen anatómico se puede decir que son complejos ventriculares prematuros originados en el ventrículo izquierdo, porque en B1, B2 y B6 se puede ver, perdón, en B1, B2 y B3 se puede ver cómo los QRS o los latidos prematuros tienen una forma de orejas de conejo, y eso se dice de que si tienen esa forma, son originados en el ventrículo izquierdo. Y también que estos son unifocales y uniformes y que su aparición es frecuente. Ahora observando los segmentos ST que están marcados en óvalos azules, ¿qué relación tienen con la historia clínica del paciente? En B1, B2 y B6 vemos que el segmento ST tiene un descenso que se denomina en aspecto en cuchara. Y debido a que la paciente tiene una impregnación digitálica porque ella ya consumía digitálicos desde tiempo antes por la cardiopatía isquémica, entonces podemos decir que ese segmento ST se ve disminuido por eso. El literal E. El literal E
es qué relevancia tiene la hipopotasemia que presenta este paciente. Recordando que en la utilización de digitálicos, que son glucósidos cardíacos, el hecho de que hayan bajas de potasio causa una exacerbación de las arritmias. En el caso de esta paciente que ya tenía, se la aumentó. Luego, con el caso 5, con el caso 5, el caso 5 es de un paciente de 61 años con antecedentes de hipertensión e insuficiencia cardíaca, que acude al servicio de urgencias con dificultad para respirar después de desayunar y usted le envía un electrocardiograma. Piden que uno mida la frecuencia cardíaca en el óvalo rojo y que interprete según el dato obtenido en la FC, argumentando su respuesta. Creo que está en la siguiente diapo, el óvalo rojo. No me lo pusieron el óvalo rojo. El literal A dice que mida la frecuencia cardíaca en el óvalo rojo e interprete según el dato obtenido de la frecuencia cardíaca, argumentando su respuesta con criterios que respalden su respuesta. Aquí se puede ver, utilizando el método de los 300, que se encuentran distribuidos entre 3 cuadros grandes. Entonces uno empieza a contar 300, 150 y 100. Utilizando el método de los 1500, entre 14 cuadritos pequeños que hay, son 107 latidos por minuto. Luego la siguiente pregunta dice que mida el intervalo PR en T2 largo en todos los latidos y concluya según el dato obtenido, argumentando su respuesta con criterios que lo respalden y dejen evidencia de las mediciones. Bueno, cada cuadrito pequeño sabemos que mide 0.4 segundos. Entonces, habiendo 14, se multiplican los 4, habiendo los 4, se multiplican por 0.4, quedaría 16 segundos. Bueno, 0.16, perdón. Entonces el intervalo PR está en el rango de lo normal, que es 0.12 a 0.20 segundos. Luego el literal C. Ok, en el literal C dice que hay que medir el complejo QRS. Entonces tenemos aquí que lo podemos medir en base a las perpendiculares, pero en este caso tenemos por el lado más fácil, que sería de medir D1 y D2. Si puedes poner la anterior donde está la cosa del trazo. Que la anterior. Bueno, que igual, o sea, vamos a medir el QRS acá en D1 y en D2. Y una de las fórmulas para saber si está, para saber el eje, es que sabemos que de 1 su perpendicular es AF, que de 2 es ABL y de 3 es ABR. Entonces aquí vemos que de 1 y de 2 están totalmente positivos, aunque en ABF se encuentra con una leve, estando un poco negativo, si podemos decirlo así. Entonces el eje en este caso, si me puedes poner la siguiente, donde está
la figura S, lo podemos medir ahí. Entonces estaría entre menos 30 a más 90. ¿Por qué? Porque si vemos la perpendicular de D1 es ABF y la perpendicular de D2 es ABL. Entonces caería cabal desde menos 30 hacia más 90. La siguiente dice que hay que medir, hay que ver la morfología del QRS en las derivaciones precordiales. Para eso, poneme la anterior nuevamente. Hay que ver la morfología y una de lo más importante que hay aquí es las deflexiones. Entonces tenemos que saber que siempre en las precordiales B1, B2, B3 van a ser negativas y en B4, B5 y B6 van a ser positivas. Pero aquí dice que hay que medir la amplitud. Entonces en B5 y en B6 la onda R, si vemos acá, mide bastante y llega a medir hasta 33 milímetros por segundo de amplitud. En la B6 llega a medir hasta 22, porque hay, si contamos ahí los cuadros, cada cuadro equivale a 5 milímetros. Entonces, si contamos 5, 10, 15, 20, 22, 23, más o menos, estaría el rango de B6 y de B5. Si vemos ahí, hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33 más o menos. Ese sería el grado de amplitud. Para B1 y para B2 sería de 12 milímetros por segundo. Si vemos la onda S en las precordial, sería de 12 milímetros, porque si contamos la onda S, habrían dos cuadros grandes, más la colita que queda arriba, serían más o menos 12 milímetros. Y en B2 sería, si vemos, hay una onda S pero muy profunda, que está midiendo alrededor de 22 milímetros de amplitud. Si contamos los cuadros en B2 serían 5, 10, 15, 20, 22 más o menos. Entonces, en base a esto, podemos decir de que observamos también en D2 una onda P mellada, tirándole a mellada prácticamente, y el eje lo encontramos, como ya se los decía, entre menos 30 y más 90, aunque podemos, si queremos decir que está bifásico, lo podemos decir que está a 1 grado 0. Entonces, aquí hay algo muy importante que hemos encontrado, que es, como son las R muy, muy altas en B5 y en B6, y en B4 también podemos decir, a lo que llamaremos como un índice de Sokolov positivo, por lo cual hay criterios, como en el caso anterior decían que la suma de S en B1, en B2 y la suma de R en B5 y en B6, nos da, esa suma nos da un total de 53 milímetros de amplitud, que es lo que podemos ver de uno de los criterios para sospechar de una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Ahora, hay diagnósticos diferenciales y uno de ellos es el agrandamiento del ventrículo derecho y el agrandamiento de la aurícula derecha. Pero en ambos no se puede decir que se encuentra esto porque no se presentan ciertos criterios. Y por ejemplo, en el del agrandamiento del ventrículo derecho hay criterios que, por ejemplo, que son la onda R tiene que ser muy alta en las precordiales B1 y B2, que lo cual aquí vemos que están negativas y no se presentan. Entonces, y las ondas S deberían de estar deprimidas en las precordiales B5 y B6, que aquí están al revés, pero en el trazo de podemos encontrar que los criterios no se cumplen para que podría ser un agrandamiento del ventrículo derecho. Igual que en el agrandamiento de la aurícula derecha, hay un criterio muy básico, que es el de la onda P picuda, que normalmente es redondeada, pero en el agrandamiento de la aurícula derecha es picuda y simétrica y no se observa en ese trazo. Entonces, podemos decir de que al final el diagnóstico sería una sospecha de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Vaya, el caso clínico número 6 es una paciente femenina de 29 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial hace 6 meses de evolución, diagnosticada en la unidad de salud de San Juan Opico, tratada con un medicamento que no recuerda el nombre, pero que toma una tableta cada mañana sin haber suspendido. Hoy consulta con historia de aproximadamente 6 meses de evolución, de presentar pérdida de peso no cuantificada, pero significativa, más temblor en manos y cefalea holocraniana de tipo opresiva,
de moderada intensidad, por lo que consultó en la unidad de salud de San Juan Opico, donde le diagnostican hipertensión arterial y le atribuyen esos síntomas a la patología. La paciente inicia el medicamento, pero afirma persistir con los síntomas, por lo que vuelve a consultar a la unidad de salud, donde le indican el cambio del medicamento y que tenga paciencia. Motivo por el cual la paciente decide esperar. Sin embargo, hace aproximadamente 4 días afirma iniciar de forma súbita dolor en el epigastrio que se irradia a hipocondrio derecho y región dorsal derecha y hombro derecho, acompañado de vómitos de contenido gástrico en números incontables más proceso febril intermitente no cuantificado, motivo por el cual decide consulta con médico particular, quien le sospecha colecistitis aguda y la envía a una ultrasonografía abdominal que reporta pared vesicular edematizada con presencia de cálculo en el cuello vesicular, además de una masa en región suprarrenal derecha, por lo que es referida a ese centro hospitalario para la evaluación por una cirugía general. Los antecedentes personales, no alergias conocidas, hipertensión arterial hace un mes de evolución tratada con medicamento que no recuerda el nombre, fecha de última regla no recuerda, aproximadamente hace 6 meses, niega inicio de relaciones sexuales y no antecedentes familiares contributorios. En el examen físico es una paciente femenina en la tercera década de la vida, alerta, orientada, poco colaborador, rubor facial evidente, caquéctica, eupneica, la frecuencia cardíaca es de 128 latidos por minuto, la presión arterial es de 230 sobre 130 miligramos de mercurio, la frecuencia respiratoria son 24 respiraciones por minuto, la temperatura es 39.9 grados centígrados con evidente diaforesis. La saturación de oxígeno es 94%, su peso es 45.9 kilogramos, su talla es de 1,62, normocráneo, con ojos, en el examen físico de ojos, pupilas isocóricas reactivas a la luz, conjuntiva pálida, 2 cruces de 4, fondo de ojo, no papiledema, en la boca está semihúmeda, lengua limpia, reflejo nauseoso positivo, el cuello no presenta ingurgitación yugular, está a 90 grados, tiroides de tamaño normal, no dolor a la palpación, el examen cardiovascular, el ritmo es regular, taquicárdico que dificulta detectar algún soplo, pulmones, la parrilla costal es visible, no tirajes ni uso de músculos accesorios, el frémito táctil, la resonancia es normal, el murmullo vesicular también es normal, no hay ruidos agregados, el abdomen está plano, no circulación complementaria, no hematomas, el ombligo es normal, peristaltismo son 21 ruidos por minuto, a la palpación hay dolor intenso en la región de epigastrio y hipocondrio derecho, el signo de Murphy se encuentra positivo, no hay hepato ni esplenomegalia, ya que es difícil evaluar por el dolor. Las extremidades no presentan edema en miembros inferiores, el pulso pedio es de 2 cruces bilateral, neurológico se encuentra normal y está a la espera de la interconsulta por cirugía para evaluación del caso. Vaya, en el literal A, que dice que hay que mencionar las principales probabilidades diagnósticas. En este caso, pues en el caso se evidencian 2 problemas principales. Está la colecistitis aguda como primer caso y el más agudo, y en segundo plano está también la urgencia hipertensiva, ya que la paciente tiene una elevada presión arterial. En el literal B, que menciona tenemos que mencionar los criterios que sustentan a los diagnósticos anteriores. En el caso de la colecistitis aguda, lo que se puede sustentar es el dolor en epigastrio que se irradia a hipocondrio derecho y la región dorsal derecha y hombro derecho, los vómitos de contenido alimentario, taquicardia y Murphy positivo. En la urgencia hipertensiva, los criterios que más se pueden mencionar son la crisis hipertensiva, que en este caso se cataloga como una urgencia hipertensiva, con la presión arterial de 230 sobre 130 milímetros de mercurio. Y está la cefalea holocraniana de tipo opresiva de moderada intensidad y la taquicardia. En el literal C, que piden que escribamos la causa a la que se le atribuyen los diagnósticos de acuerdo a la historia clínica y al examen físico del paciente.
La colecistitis, como es sabido, aparece a consecuencia de la alteración del vaciamiento vesicular por una obstrucción o edema del conducto cístico, lo que produce engrosamiento de las paredes de la vesícula e incremento de la presión intraluminal. Y esto da el dolor característico, que en ocasiones se puede describir como dolor en cinturón. Se debe principalmente a cálculos biliares, tumores, obstrucciones biliares por torsión o formación de cicatrices, o cicatrices que pudieron haber formado anteriormente los cálculos, infecciones y también problemas en vasos sanguíneos, ya que una enfermedad grave podría dañar los vasos sanguíneos y disminuir el flujo sanguíneo de la vesícula, dando luego a una colecistitis. En este caso, como se mencionaba, la paciente tenía el dolor en epigastrio que se irradiaba hipocondrio derecho y la región dorsal derecha y hombro derecho, perdón, que se acompañaba de aumentos de contenido alimentario y el Murphy positivo. Además que en la ultrasonografía abdominal revela que está un cálculo en el cuello de la vesícula, em, por lo cual se puede atribuir la colecistitis a la obstrucción del conducto cístico por parte de este cálculo. Aparte, en la ultrasonografía abdominal, de manera incidental se detectó una masa suprarrenal derecha, lo que podría relacionarse a un feocromocitoma unilateral en la glándula suprarrenal derecha, ¿verdad? Y poner en evidencia las manifestaciones clínicas que tiene la paciente, como la crisis hipertensiva, porque también uno de los principales signos de este tipo de masas es el incremento de la liberación de las catecolaminas, lo que produce comúnmente una tríada clásica, que son palpitaciones y taquicardia, cefalea, diafuresis profusa, acompañado de hipertensión arterial, que este tipo de hipertensión arterial se caracteriza por ser persistente y que no cede a los fármacos, que es lo que ha presentado esta paciente. Y lo que se describe es una respuesta paradójica a este tipo de fármacos. En las características metabólicas se incluyen un índice metabólico elevado, podría ser la explicación a la baja de peso rápida que ha tenido la paciente. En ocasiones puede presentar resistencia a la insulina o hiperglicemias en ayuno, y también otras manifestaciones pueden ser palidez, ataques de ansiedad, pánico, náuseas, dolor abdominal, debilidad, hipercalemia, eritrocitosis, entre otros, ¿verdad? Como mencionábamos, la paciente más que todo tiene la hipertensión persistente, que no cede a los fármacos, la pérdida de peso, tiene aparte en la ultrasonografía la masa suprarrenal unilateral, tiene taquicardia porque mencionaban que tenía una frecuencia cardíaca de 128 latidos por minuto, la cefalea, que puede ser debido al incremento de la liberación de las catecolaminas, y aparte la palidez. Es de mencionar que otras complicaciones específicas que tiene el feocromocitoma son a nivel vascular y el tracto gastrointestinal, que podrían dar vasoconstricción, aumento de la demanda de oxígeno y la hipoperfusión de los órganos, por lo cual podría dar una isquemia en en dichos órganos, entre otros órganos, ¿verdad? Pero ahorita solo se mencionan los más principales debido al caso. Las manifestaciones clínicas abdominales en crisis de los feocromocitomas tienen relación con colecistitis, isquemias intestinales, megacolon, ilio paralítico, entre otros. En conclusión, la paciente presenta un cuadro de colecistitis aguda con posible impactación de cálculo biliar, secundaria a complicación orgánica específica, debido a posible daño ocasionado por la urgencia hipertensiva, lo cual se asocia su origen a la sospecha de un feocromocitoma suprarrenal unilateral derecho. La pregunta número D pide que clasifiquemos la hipertensión arterial de la paciente según la AJA 2019 y la JNS8. Entonces, según la AJA 2019, esta sería una crisis hipertensiva por los niveles de presión arterial que maneja la paciente. Y esta crisis hipertensiva se puede dividir en emergencia hipertensiva y en una urgencia hipertensiva. En el caso de una emergencia hipertensiva,
esta debe de manejarse a nivel hospitalario, y también aquí en esta hay un daño a órgano. Se requiere que el paciente, ingreso del paciente, perdón, para poder disminuir la presión arterial de 15 a 20%, la presión arterial media, y el tratamiento es vía parenteral. Y en la urgencia hipertensiva, según nuestro caso, este es de manejo ambulatorio y la paciente cursa asintomático. No hay daño a órgano blanco y necesita el descenso de la presión arterial, pero no inmediatamente, dentro de 24 a 48 horas, y el tratamiento es vía oral. La otra pregunta dice que escribamos los mecanismos fisiopatológicos en los que interviene el diagnóstico que nosotros colocamos. Y como nuestro diagnóstico quizás no es el principal, pero es el que al que se le acusa, por decirlo así, el diagnóstico por tener esos niveles altos de la presión, sería un feocromocitoma por el tumor que la paciente presenta en el riñón. Entonces, la fisiopatología de esto es que la hipersecreción de las catecolaminas que son producidas por el tumor van aumentando. Esto provoca que aumente la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular periférica y la contractibilidad miocárdica. Esto hace que se vaya disminuyendo la complacencia venosa y se genere una hipertensión hipovolémica con vasoconstricción. Entonces, ese sería al final la fisiopatología del feocromocitoma, que sería lo que está causando los niveles de presión arterial. Y la otra pregunta decía que calculemos el IMC de la paciente colocando la fórmula y el resultado. La fórmula es el peso en kilogramos entre la altura en metros cuadrados, en donde la paciente tenía un peso de 45.9 kilogramos y una altura de 1.62, que al multiplicarlo o al ponerlo en metros cuadrados nos da un resultado de 2.62. Todo esto nos da un resultado de 17.51, y como podemos observar en la tabla, según la OMS se encuentra en un bajo peso, porque el peso normal es de 18.5 a 24.9. Entonces la paciente estaría en bajo peso. La siguiente pregunta nos pide que escribamos la presión arterial media de esta paciente y desarrollando así la ecuación. La presión arterial media es la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, y todo esto entre 3. La paciente maneja presiones sistólicas de 230 milímetros de mercurio, entonces a esto le vamos a sumar 2 veces la diastólica, que es 130, y lo vamos a dividir entre 3. La multiplicación de 2 por 130 nos da 260, y le vamos a sumar los 230. Esto nos da un resultado de 490, que lo vamos a dividir entre 3, y finalmente la paciente tiene una cifra de presión arterial media de 63.33. La siguiente pregunta nos dice que cuál es el objetivo terapéutico de la paciente según la presión arterial media que tiene y por qué. Según algunos artículos, incluso las guías del INSS dicen que en las urgencias hipertensivas es objetivo bajar un 25 o un 20% la presión arterial media. En este caso, si nosotros le restamos el 20% a los 163 que nos dio de la presión arterial media, nos da un objetivo de 130, pero este no lo vamos a hacer de inmediato, sino que va a ser paulatinamente, como ya lo mencionaron las compañeras, entre 24 y 48 horas, porque si no se corre el riesgo de que haya una hipofusión en el cerebro y en otros órganos vitales, que va a ser mucho más peligroso que la misma hipertensión en sí. Después nos pide que escribamos los 2 medicamentos de elección con su dosis de inicio de acción y duración del efecto de cada medicamento. En este caso, los medicamentos que se recomiendan son el captopril, la clonidina y la eterazocina. En este caso elegimos
captopril y clonidina. La dosis de la captopril es de 25 miligramos vía oral, que se va a dar cada 30 a 40 minutos. El inicio de acción de este medicamento es de 15 a 30 minutos y dura de 6 a 8 horas. En el caso de la clonidina, la dosis es de 0.1 a 0.2 miligramos vía oral y se va a dar cada hora 0.2 miligramos hasta que lleguemos a 0.6. El inicio de acción es de los 30 a los 60 minutos y la duración del efecto es de 8 a 16 horas. La última pregunta que nos hace nos dice que si recibimos a la paciente en emergencia, ¿cuáles exámenes de gabinete y de laboratorio enviaríamos? Y pues sustentemos la respuesta. Por el hecho de que se sospecha que la paciente tiene un feocromocitoma, se le van a mandar concentración de catecolaminas, metanefrinas fraccionadas, y también se le van a mandar proteínas y albúmina en orina, ácido úrico y creatinina para ver cómo es que está funcionando el riñón y si bien aún no ha presentado síntomas la paciente de daño renal, los exámenes de orina nos pueden orientar a que ya se está iniciando uno. También vamos a mandar la glicemia y el hemograma, igual por ver si no hay daño renal o no ha provocado anemia todavía la hipertensión, electrolitos, potasio, sodio, proteína C reactiva, bilirrubina directa e indirecta. Para los estudios de gabinete, que ya son estudios más especializados y que más que todo son de imagen, tenemos la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la gammagrafía, para localizar dónde se encuentra específicamente la masa que se le encontró a la paciente y si hay metástasis. También un un ecocardiograma y rayos X. Y eso sería todo con respecto a los exámenes que se le mandarían a la paciente.